Vamos a ver el módulo 12 de CCNA3, versión 7, que es la solución de problemas de red. Como objetivos tenemos resolver los problemas de redes empresariales, explicar la forma en que se elabora, se utiliza la documentación de la red para solucionar estos problemas, comparar los métodos de resolución de problemas que usan un enfoque sistemático en capas, describir las diferentes herramientas para la resolución de problemas de redes, determinar los síntomas y las causas de los problemas de red mediante un modelo en capas, solucionar problemas de red mediante un modelo en capas. Iniciemos con la documentación de la red. Quisiera que me digan cómo documentan ustedes las redes, los que hayan trabajado en networking, que deseen aportar en esta parte. ¿Ninguno ha documentado? Bien. Entonces tenemos aquí que con respecto a la documentación, generalmente uno va a una empresa y no tienen documentado. Es importante como encargados del área de redes tener una documentación bien organizada. La documentación va a incluir lo que son diagramas lógicos y físicos de topología de la red, documentación de dispositivos de red que registra toda la información pertinente del dispositivo, documentación de referencia del rendimiento de la red. Toda la documentación de la red debe mantenerse en una sola ubicación y la documentación de copia de seguridad debe mantenerse en una ubicación separada. Sí, esto es muy importante. Tener todo lo que dice aquí en los diagramas lógicos, físicos, la documentación de dispositivos, de referencia y tener una copia de seguridad. Hay dos tipos de diagrama de topología de la red que ustedes ya conocen, la topología física y la topología lógica. En la física tenemos el área donde vamos a implementar y tenemos los dispositivos que vamos a utilizar. En la lógica tenemos lo que son ya las direcciones IP con las que vamos a configurar de los hosts, las puertas de enlace, etcétera. Aquí podemos observar un ejemplo de documentación de dispositivos de la red. Tenemos los dispositivos de router, por ejemplo, mire, estaría la interfase, la descripción, la dirección IPv4, la dirección IPv6, la MAC address y el enrutamiento que estamos aplicando. ¿Sí? A nivel de documentación para el switch, tendríamos que tener los puertos, la descripción, el modelo del switch, ¿no? Igual aquí también el modelo del router, todo lo que se encuentra en la primera fila. La localización, la descripción, el iOS, el BTP. Y estábamos viendo que debe tener los puertos, la descripción, si es que es de acceso, las VLANs, si es que es enlace troncal, si es que tenemos puertos Ether Channel, la VLAN nativa, y qué tenemos activado o no. Tenemos el sistema final de documentación, tienen que estar los servidores, ¿sí? Tiene que estar el sistema operativo, los servicios que tenemos activado, las MAC address, el direccionamiento IP y MAC, el gateway por defecto y el DNS. Es importante establecer una línea base de red. Esto nos permitirá establecer el rendimiento normal de la red con el fin de determinar la personalidad de una red en condiciones normales.
Es necesario reunir datos sobre el rendimiento de los puertos, los dispositivos que son esenciales para el funcionamiento de la misma. Los datos de referencia son los siguientes. Proporcionar información sobre si el diseño actual de la red puede satisfacer los requisitos comerciales. Puede revelar áreas de congestión o áreas de la red que están infrautilizadas. Es importante determinar los tipos de datos que se deben recopilar. Cuando se establece la línea base inicial, hay que considerar algunas variables que representen las políticas definidas. Si se seleccionan demasiados puntos de datos, la cantidad de datos puede ser abrumadora, lo que dificulta el análisis de estos reunidos. Hay que empezar de la manera más simple y luego ir realizando ajustes. Algunas medidas útiles son el uso de la interfaz y el uso del CPU. Permítanme conectar mi portátil. Como paso 3 está determinar la duración de la línea base. ¿Esto qué significa? Que al capturar los datos para el análisis, el periodo especificado debe ser como mínimo 7 días de duración. No se debe extender más de 6 semanas, salvo que se deban medir tendencias específicas a largo plazo. Una línea base de 2 a 4 semanas es la adecuada. Realice un análisis anual de toda la red o realice la línea base de diferentes secciones de la red. Para entender la forma en que el crecimiento y otros cambios afectan a la red, el análisis se debe realizar de manera periódica. Los comandos comunes más utilizados tenemos el show version, que muestra el tiempo de actividad, la versión del software y hardware del dispositivo. Show IP Interface Brief muestra un resumen de las interfaces de manera breve, al igual que Show IPv6 Interface Brief, pero en IPv6. El Show Interfaces muestra una salida más detallada de cada interfaz. El Show IP Route, la tabla de enrutamiento, igual que el Show IPv6 Route, la tabla de enrutamiento en IPv6. Show CDP Neighbors Detail muestra, muy utilizado para el mapeo de la red. Este tiene la característica de mostrar también la dirección IP del dispositivo vecino. El Show ARP, el Show IPv6 Neighbors. Aquí me da la tabla ARP en IPv4 y la tabla vecina en IPv6. El show running config, ustedes saben que ahí está la configuración en ejecución. El show VLAN, las VLANs dentro de un switch. El show port muestra el estado de los puertos de un switch. El show tech-medio support muestra, se utiliza para recopilar una gran cantidad de información utilizando varios comandos show para propósitos de informes de soporte técnico. Veamos los procesos de solución de problemas. Generalmente, encontrar un problema de la red a veces no es más que seguir un procedimiento, ¿no? A veces puede llevar mucho tiempo, pero si vamos descartando las posibles causas, podemos encontrar el problema de una manera más rápida. Entonces, para eso se presenta un método estructurado de solución de problemas para optimizar tiempo. Existen varios procesos de solución de problemas que se pueden utilizar para resolverlo.
Aquí tenemos un proceso lógico. Primero, reunir los síntomas. Segundo, aislar el problema. Tercero, implementar acciones correctivas. Si el problema fue corregido, documentar la solución y grabar los cambios. Siempre es importante llevar la documentación de la solución de un problema, tener documentado. Si no fue corregido, si no corrigió el problema o si se creó otro problema, bajo una acción correctiva hay que iniciar otra vez al paso 1. Este es un método estructurado de solución de problemas. Hay un proceso de 7 pasos también para la solución de problemas, ¿ya? Primero, definir el problema, ¿sí? Segundo, recopilar información. Tercero, analizar la información. Eliminar posibles causas. Proponer una hipótesis. Probar la hipótesis y resolver el problema. Esto se me parece a investigación. En definir el problema, hay que comprobar que existe un problema y luego definir correctamente cuál es el problema. 2, recopilar información. Tenemos aquí que los destinos, los hosts, dispositivos se identifican si es que se accede y se recopila información. Luego hay que analizar la información, analizar las posibles causas mediante documentación de red, líneas bases de red, bases de conocimiento y pares. Eliminar las posibles causas para eventualmente identificar la causa más probable. Establecer una hipótesis. Cuando se ha identificado la causa más probable, formular una solución, probar la hipótesis, evaluar la urgencia del problema, crear un plan de reversión, implementar la solución y verificar el resultado y resolver el problema. Cuando se resuelva, informar a todos los involucrados y documentar la causa y solución para ayudar a resolver futuros problemas. Aquí tenemos una tabla donde hay algunas preguntas sugeridas y ejemplos de preguntas que se puede hacer a los usuarios finales. Como por ejemplo, de pautas, ¿no? Haga preguntas pertinentes. Por ejemplo, ¿qué no funciona? Exactamente, ¿cuál es el problema? ¿Qué intenta lograr? Pautas. Determine el alcance del problema. ¿A quién afecta este problema? ¿Eres solo tú u otros? ¿En qué dispositivo está pensado esto? Pautas. Determine cuándo y con qué frecuencia ocurre o ocurrió el problema. ¿Cuándo se produjo el problema exactamente? ¿Cuándo se advirtió el problema por primera vez? ¿Se han mostrado mensajes de error? Pauta. Determine si el problema es constante o intermitente. ¿Puede reproducir el problema? ¿Puede enviarme una captura de pantalla o un video del problema? Pauta. Determine si algo ha cambiado. ¿Qué se ha modificado desde la última vez que funcionó? Pauta. Utilizar cada pregunta como medio para eliminar o descubrir posibles problemas. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Entonces, estas son preguntas para usuarios finales, ¿no? Tenemos aquí otra tabla donde se resumen los comandos que se pueden utilizar, el ping, que todos saben a la perfección que es el ping, el traceroute, que identifica la ruta que recorre un paquete a través de las diferentes redes, telnet para conectarse remotamente, se sugiere usar SSH cada vez que sea posible. SSH-L, la dirección, el usuario, la IP para conectarse remotamente de manera segura. El Show IP Interface Brief, que ya le vimos hace un ratito, que me da un resumen de las interfaces, al igual que el Show IPv6 Interface Brief. El Show IP Route, la tabla de enrutamiento en IPv4. Show IPv6 Route, la tabla de enrutamiento en IPv6. El Show Protocols, que muestra los estados globales y específicos por interfaz de cualquier protocolo de capa 3 configurado.
El debug, solo que aquí está traducido, no es en inglés, no se puede traducir un comando. El debug muestra una lista de opciones para habilitar o deshabilitar eventos de depuración. ¿Cómo solucionar ahora problemas con modelos en capas? Bueno, todos sabemos las capas del modelo OSI: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, al igual que las capas del modelo TCP/IP. Hay que considerar aquí que, por ejemplo, en la capa física podemos tener, ejemplo, un hub, en el enlace un switch, en la de red, el router o un switch multicapa en la red de transporte, y sesión, presentación y aplicación son las del end system, ¿no? En la que manejamos la data. Hay que considerar un enfoque para la solución de problemas, ya sea ascendente, descendente, divide y vencerás, seguimiento de la ruta, sustitución, comparación y deducción informada. En ascendente, este es un buen método cuando se sospecha que el problema es físico. O sea, inicio desde la capa física para arriba. Descendente, este es un método para los problemas más simples o cuando crea que el problema está en un software. Divide y vencerás comienza en una capa intermedia, es decir, capa 3. Realizar pruebas en ambas direcciones desde esa capa. Seguimiento de la ruta se utiliza para descubrir la ruta de tráfico real de origen a destino para reducir el alcance de la solución de problemas. Sustitución: intercambia físicamente un dispositivo sospechoso problemático por un conocido y funcional. Comparación: intenta resolver el problema comparando un elemento no operativo con el que funciona. Deducción informada: el éxito de este método varía en función de su experiencia y capacidad de solución de problemas. Aquí tenemos las pautas para seleccionar un método de solución de problemas. Definir el problema, tipo de problema y método de troubleshooting o resolución de problema. La definición del problema: tenemos que determinar el tipo de problema, analizar los síntomas, aplicar experiencias previas. En el tipo de problema, tenemos que, por ejemplo, luego de definir el tipo de problema, si es que está orientado a software o ver si es que está orientado a hardware. Al aplicar experiencias previas, ¿ya tuvo experiencia antes de esto o es un nuevo problema? Al elegir el método de resolución de problemas, si es que está orientado a software, se sugiere el método de arriba hacia abajo, top-down. Si es que es orientado a hardware, bottom-up, de abajo hacia arriba. Si es que es un nuevo problema, se sugiere de abajo hacia arriba. Si es que se tiene experiencia anteriormente, se puede utilizar el divide y vencerás. Veamos el proceso de solución de problemas. Tenemos algunas herramientas para la solución de problemas de software que incluyen las siguientes: herramientas de sistema de administración de red NMS, herramienta de software de base de conocimientos, herramienta de software, herramienta de línea base. Dentro de las herramientas de software NMS o herramientas del sistema de administración de red, tenemos aquí como descripción que el software de red incluye las herramientas de monitoreo a nivel de los dispositivos, configuración y administración de fallas. Estas herramientas se pueden usar para investigar y corregir los problemas de red. A nivel de base de conocimientos, tenemos que las bases de conocimientos en línea de los proveedores de dispositivos de red se volvieron fuentes de información indispensables. Cuando las bases de conocimientos de los proveedores se combinan con motores de búsqueda en Internet, los administradores de red tienen acceso a bastante fuente de información fundada en la experiencia.
La herramienta de línea base, hay muchas herramientas de automatización, de documentación de la red y proceso de línea base. Estas pueden ayudar con tareas habituales como diagramas de red, actualizar el registro de software y hardware de la red, medir de forma rentable la línea base de uso de ancho de banda de la red. Tenemos Wireshark, por ejemplo, como analizadores de protocolos, que permite capturar y muestra información de capa de aplicación contenida en un paquete, por ejemplo. Aquí se ve la trama, sí, se ve el User Datagram Protocol, el puerto que está utilizando, la dirección origen, el puerto destino, la longitud, el checksum, el tipo de mensaje, etc. Estos analizadores como Wireshark pueden ayudar a resolver problemas de rendimiento de la red. A nivel de herramientas para solucionar problemas a nivel de hardware, tenemos el multímetro, que ustedes lo manejan muy bien. Analizadores de cables también. Analizadores de red portátiles. Y tenemos que es Cisco Prime Now, que es una interfaz basada en navegador que muestra el análisis del rendimiento del dispositivo en un entorno conmutado y enrutado. Tenemos la solución de problemas con un servicio de Syslog. Aquí los clientes usan Syslog para enviar mensajes de registro basados en textos. ¿Se acuerdan que cuando vimos el protocolo Syslog se trabajaba con los logs? La idea era que lo que va sucediendo en los distintos dispositivos de la red se va guardando en un servidor y de esta forma se puede consultar a ese servidor cuando necesite el administrador de red o este envía mensajes de alertas. Entonces tenemos que los mensajes de registro se pueden enviar a la consola, a las líneas BTY, el buffer de memoria o al servidor Syslog, ¿no? Estos manejaban 8 niveles, del 0 al 7, y dependiendo, tenían una palabra clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 0 es emergencia, el 3 es error, el 2 es crítico, el 7 es depuración. Cuanto menor es el número de nivel, mayor es la gravedad. De forma predeterminada, la consola muestra mensajes de nivel de depuración 6, es decir, informativo. En el comando de salida, los mensajes del sistema de nivel 0, emergencias, y de nivel 5, notificaciones, se envían al servidor Syslog. En este caso, al 209, 165, 200, 225. Síntomas y causas de problemas de red. Tenemos una tabla donde muestran los posibles síntomas con su respectiva descripción. Por ejemplo, si el rendimiento me es menor al de la línea base, hay que hacer una comparación con las líneas bases anteriores y mirar las razones si es que hay servidores sobrecargados, con alimentación insuficiente, si es que las configuraciones del router o switch son inadecuadas, si hay congestión del tráfico en un enlace de baja capacidad y pérdida de tramas. Si es que el síntoma es pérdida de conectividad, podría deberse a un cable dañado o desconectado. Se puede hacer un ping para verificar. La pérdida intermitente de la conectividad puede indicar una conexión floja u oxidada. Si es que hay cuellos de botella o congestión en la red, si falla una ruta, es decir, hay que mirar los protocolos de enrutamiento o se podría redirigir el tráfico por otras rutas. Esto puede provocar congestión o cuellos de botella en las partes de la red, ¿no? Si es que el síntoma es altos porcentajes de utilización de CPU, significa que un dispositivo está excediendo su capacidad o sus límites de diseño.
Si no se aborda rápidamente la sobrecarga de CPU, puede el dispositivo fallar o desactivarse. Si el síntoma es mensaje de error de consola, los mensajes de error notificados en la consola de dispositivo podrían indicar un problema en la capa física. Los mensajes de consola deben registrarse en un servidor syslog central. Tenemos aquí, más causas relacionadas. Si es que está relacionada con la alimentación, hay que revisar los ventiladores, asegurarse que los orificios de entrada y salida de ventilación del bastidor no estén obstruidos. Si es que es falla de hardware, hay que revisar los controladores si es que no están defectuosas las tarjetas NIC. Así es que hay cables defectuosos, problemas en la conexión a tierra que podrían causar errores de transmisión de red, colisiones tardías, tramas cortas, etcétera. Si es que hay fallas de cableado, podríamos buscar daños de los cables. Si es que hay atenuación, esta puede ocurrir cuando la longitud del cable supera el límite del diseño para los medios, cuando hay una conexión deficiente que se debe a un cable flojo, contactos sucios, oxidados. Si es que hay ruido, hay que ver la interferencia electromagnética local EMI. Puede ser generada por fuentes como diafonía, cables eléctricos cercanos, motores eléctricos, estaciones de radio FM, de policías, guardias, etc. Si es que hay errores de configuración de interfaz, podemos mirar la frecuencia, se puede incluir como causa una frecuencia de reloj incorrecta, fuente de reloj incorrecta, o la interfaz no está activada. Esto va a provocar la pérdida de conectividad en los segmentos involucrados. Tenemos los límites de diseño excedidos. Pues no podría funcionar de manera óptima si se utiliza más allá de las especificaciones. Cuando hay sobrecarga de CPU, los síntomas van a incluir procesos con altos porcentajes de uso de CPU o descartes de cola de entrada, rendimiento lento, tiempos de espera SNMP, falta de acceso remoto o respuesta lenta o fallida de servicios como DHCP, Telnet y Ping. Tenemos también falta de funcionalidad o conectividad en la capa de red o capas superiores. Aquí los problemas o algunos problemas de capa 2 pueden detener el intercambio de tramas a través de un enlace, mientras que otros solo provocan un deterioro de rendimiento en la red. Si es que el síntoma es que la red funciona por debajo de los niveles de rendimiento de la línea base, significa que las tramas pueden tomar una ruta subóptima a su destino, pero aún así llegan haciendo que la red experimente un uso inesperado de ancho de banda alto en los enlaces. Un ping extendido o continuo ayuda a revelar si se descartan tramas. Difusiones excesivas. Aquí los sistemas operativos utilizan ampliamente difusiones y multidifusión. Por lo general, las difusiones excesivas son el resultado de aplicaciones programadas o configuradas incorrectamente, grandes dominios de difusión de capa 2 o problemas de redes subyacentes. Mensajes de consola. Los routers envían mensajes cuando detectan un problema con la interpretación de las tramas entrantes, que puede ser problema de encapsulación o entramado, o cuando se espera los Kiva Lives, pero no llegan. El mensaje de la consola más común que indica que existe un problema de capa 2 es el mensaje que indica que el protocolo de línea está desactivado. Tenemos aquí más causas de errores de encapsulación que se producen cuando los bits colocados en un campo por el remitente no son lo que el receptor espera ver. Tenemos los errores de asignación de direcciones que se producen cuando el direccionamiento de capa 2
no está disponible. Errores de entramado. Las tramas pueden deberse al ruido en una línea serial, un cable mal diseñado, una falla de la tarjeta de red, a diferencia entre dúplex o un error de configuración de reloj en línea de unidad de servicio de canal CSU. Fallas de bucles de spanning tree. Este se relaciona con el reenvío de bucles que se produce cuando no se bloquean puertos en una topología redundante y el tráfico se reenvía en círculos indefinidamente, lo que implica una saturación excesiva provocada por una tasa elevada de cambios en la topología de spanning tree. Si el síntoma es falla de la red, esto va a afectar a todos los usuarios y aplicaciones de la red y puede ser de manera total o parcial. Aquí los administradores de red normalmente detectan estas fallas de manera rápida y las que sin duda son fundamentales para la productividad de la empresa. Rendimiento inferior al óptimo. Estos incluyen un conjunto de usuarios, aplicaciones, destinos o un tipo de tráfico. Es difícil detectar los problemas de optimización y el uso inclusivo más difícil y es difícil aislarlos y diagnosticarlos. Esto se debe a que varias capas suelen verse involucradas o incluso una sola computadora de host. Puede llevar tiempo determinar que el problema se encuentra en la capa de red. Los problemas generales de la red pueden ser por un cambio topológico que se hace en una parte determinada de la red, pero tiene consecuencia también en otras áreas. Hay que mirar si es que ha habido algún cambio de manera reciente y alguna persona trabajando en la infraestructura de la red en ese momento. Los problemas de conectividad podrían ser también problemas de alimentación ambientales de nivel 1, como problemas de cableado, puertos defectuosos y problemas de ISP. Las causas de tabla de enrutamiento, tenemos que hay que revisar esta tabla. Rutas faltantes o imprevistas, problemas de vecinos, si hay algún router que no forme adyacencias o que forme adyacencias, las bases de datos topológicas, hay que revisar las tablas de enrutamiento si es que hay algo inesperado como rutas faltantes o imprevistas. Configuraciones incorrectas. De selección de flujo de tráfico, hay que ver si está la ACL bien colocada. Las órdenes de entradas de control de acceso, hay que ver si es que está bien las ACEs. DNI implícita, hay que ver que la ACE implícita puede ser la causa de una configuración incorrecta de la ACL. Tenemos la dirección y máscaras wildcard y PV4. O capaz que configuramos mal la wildcard o por error pusimos otra cosa. En la selección del protocolo de capa de transporte, capaz que pusimos UDP y necesitamos TCP, entonces hay que especificar el correcto en la ACE, ¿no? Los puertos de origen y destino, hay que asegurarse que los puertos entrantes y salientes sean correctos y estén bien especificados en la ACE. Hay que, las configuraciones incorrectas de uso de la palabra clave established. Esta palabra clave established aplicada incorrectamente puede proporcionar resultados inesperados. Tenemos los protocolos poco frecuentes. Y aquí las ACLs, si es que están configuradas de manera incorrecta, suelen causar problemas en protocolos como TCP y UDP. Ahora tenemos una tabla que enumera áreas frecuentes de interoperabilidad con NAT. Entonces, con NAT tenemos síntomas como BOOTP y DHCP, DNS, SNMP y protocolos de túnel y cifrado. Dentro de BOOTP y DHCP tenemos que
El paquete de solicitud de HCP tiene una dirección IPv4 de origen 0000, debido a que la NAT requiere direcciones IPv4 de origen y de destino válidas. BootPay de HCP pueden tener dificultades para operar a través de un router que ejecuta una NAT estático dinámica. La configuración de las características de aplicación de auxiliar IPv4 para contribuir a la resolución de problemas DNS. El DNS fuera del router NAT no tiene una representación precisa de la red dentro del router. La configuración de la característica de aplicación auxiliar de IPv4 puede contribuir a la resolución de este problema. SNMP. Un administrador de SNMP en un lado de un router NAT no puede comunicarse con los agentes de SNMP al otro lado del router NAT. Igual, la aplicación auxiliar IPv4 puede contribuir a la resolución de este problema. Protocolos de tunneling y cifrado. Se suele requerir que el tráfico se origine en un puerto UDP o TCP específico que utiliza en la capa de transporte que NAT de pronto no puede procesar. A nivel de aplicaciones tenemos, bueno, ustedes pueden ver aquí SSH, Telnet, lo ideal es usar SSH, HTTP, FTP para envío de archivos, TFTP, transferencias interactivas básicas de archivos entre hosts y dispositivos de la red. SNMP admite servicios básicos de entrega de mensajes, POP, cliente de correo, SNMP para recopilar información de administración de dispositivos de la red, DNS, servidor de nombres de dominio, NFS, sistema de archivos de red, habilita los hosts para montar unidades en hosts remotos y operarlas como si fueran unidades locales. Y tenemos ahora la solución a los problemas de conectividad. Los pasos de enfoque ascendente cuando no hay conectividad end-to-end son: revisar la conectividad física en el punto donde se detiene la comunicación de la red, revisar las incompatibilidades de duplex, revisar el direccionamiento de las capas de enlace de datos y red en la red local, verificar que el gateway predeterminado sea el adecuado, asegurarse de que los dispositivos determinen la ruta correcta de origen de destino, verificar que la capa de transporte funcione correctamente, verificar que no haya ACLs que bloqueen el tráfico, asegurarse de que la configuración de DNS sea la correcta. A nivel de conectividad de extremo a extremo, para solucionar problemas, ya primero lo que tenemos que hacer es ping al gateway, ¿no? Entonces, generalmente lo que da inicio a un esfuerzo de resolución de problemas es la detección de un problema con la conectividad de extremo a extremo. Tenemos los comandos utilizados, el ping y el traceroute, ¿sí? Entonces el ping es muy útil, ambos son muy útiles. Aquí tenemos la ejecución del comando show interfaces, la interfase, y se va a poder observar el estado de la interfaz, descartes de cola de entrada, descartes de cola de salida, errores de entrada, errores de salida. Paso 2, revisar las incompatibilidades de duplex. Con el comando show interface, la interfase, ¿no? Entonces aquí se puede ver en qué modo está trabajando. En este caso el switch 2 está half duplex y el switch 1 está full duplex. Entonces hay incompatibilidad de duplex. Los dos tienen que estar funcionando igual. Tenemos el comando ARP-A que podemos observar que se puede ejecutar en Windows
y que se usan para almacenar las direcciones IPv4 y direcciones físicas de Ethernet y MAC resueltas. Para solucionar problemas de asignación de VLANs, al resolver los problemas de conectividad de extremo a extremo, hay que considerar las partes de VLANs, la asignación de las VLANs. Por ejemplo, podemos observar que la dirección MAC de la interfaz faz de Ethernet 01 debe estar en la VLAN 10 en lugar de la VLAN 1. ¿Sí? Entonces es un error de asignación de VLAN en la interfaz. Acá, en cambio, la siguiente configuración va a cambiar. Ingresa a la interfaz F01, le pone Switch Port Mode Access y pone Switch Port Access VLAN 10. Entonces le está diciendo que la interfaz F01 va a trabajar en la VLAN 10. Como paso 4 tenemos verificar el gateway predeterminado. Entonces tenemos aquí que las puertas de enlaces predeterminadas mal configuradas o que faltan pueden causar problemas de conectividad. Aquí las puertas de enlace predeterminadas para el router 1 tenemos la 192. Para el router 1, este es el router 1, sería la 192, 168. En este caso, la 11, acá sería la 10, 1, 10, 1. Acá sería la 192, 168, 1, 2. Y acá sería la 172, 16, 1.1. Entonces, los comandos útiles, ya saben, show IP route, que es muy útil utilizar, ¿no? O netstat -r también dentro de la PC. En IPv6, show IPv6 interface, la interfase. Aquí podemos observar una PC que no puede adquirir su configuración IPv6 mediante Slack. Entonces, el resultado del comando falta el grupo de multidifusión de todos los routers IPv6 FF02 2.2.1 y F02 2.2.1. ¿Ya? Tenemos a la derecha el router 1, que estamos activando el IPv6 Unicast Routing, el enrutamiento en IPv6, y luego ejecuta el show IPv6 interface gigabit 000, y aquí ya se puede observar que el router 1 sea miembro de FF02 2.2.2. El grupo multidifusión de routers de todos en IPv6. ¿Sí? La solución de problemas de conectividad igual tiene una estructura. El proceso de reenvío de paquetes, tanto en IPv4 y IPv6, se basa en la coincidencia más larga de bits o de prefijos. El proceso de la tabla de enrutamiento intenta reenviar el paquete mediante una entrada en la tabla de enrutamiento con el máximo número de bits coincidentes en el extremo izquierdo. La longitud de prefijo de la ruta indica el número de bits coincidentes. Bueno, tenemos aquí que dice dirección de destino. Si es que hace un match en la tabla de enrutamiento y verifica si hace un match con más de una entrada. Si es que sí, todas las entradas tienen el mismo longitud de prefijo. Si es que sí, envía el paquete usando balanceo de carga. Si es que no, envía el paquete usando la longitud del prefijo que hace match la más larga. Acá si es que hace no en el segundo paso, si es que no hace match con más de una entrada, entonces envía el paquete. Si es que en el primer paso, si es que no hace match en la tabla de enrutamiento, busca la ruta por defecto.
Si es que sí envía y si es que no, descarta el paquete. Para verificar la capa de transporte, tenemos que hacer telnet a la dirección IPv6 y el puerto. Esa es una forma de verificar. Para verificar las ACLs, aquí podemos observar en esta salida que pone Show IP Interface Serial 0111 Include Access List. Entonces me sale que aquí esta interfaz está como entrada y en la interfaz G000, es decir, tiene configurada incorrectamente como entrante en la interfaz G000 en lugar de la S001. ¿Sí? Porque aquí estamos dentro de la aquí dentro de la G000. Ya, y a la derecha se elimina la interfaz G000 poniendo no IP Access Group 100 IN. Y se coloca dentro de la interfaz serial 011 con IP Access Group 100 IN como entrada. Paso 8, verificar DNS. El protocolo de servidor de nombres de dominio DNS, aquí en una base de datos distribuida mediante la cual se puede asignar nombres de host a las direcciones IPs. Ya. Ya, entonces aquí en modo de configuración en el router 1, pone IP host, IPv4 server, indica el servidor, exit. Luego hace ping y a IPv4 server. Es una forma de trabajar sin poner la dirección IP, ¿no? Entonces, con el comando IP host. Este comando no lo habían utilizado. Valga la oportunidad para que lo ingresen a su diario de ingeniería. IP host, IPv4 server, la dirección IP. Y luego puede ser ping a ese nombre. Esto sería todo con respecto a esta parte. Vamos a detener la grabación.